Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a estudiar las aplicaciones de la segunda derivada para estudiar tanto los puntos de inflexión como la curvatura de una función. Antes de comenzar con el estudio de nuestra función polinómica, veremos otros dos ejemplos. Recordamos los tres casos que nos pueden suceder con respecto a la curvatura de una función. El primero de ellos es las funciones convexas. La curvatura se llama convexa o también le dicen cóncava hacia arriba cuando las tangentes, ahí he dibujado una tangente a la curva, quedan por debajo de la propia curva. Nosotros lo que haremos será estudiar la segunda derivada y si es mayor que 0, positiva, acordaos, es como una sonrisa, está positiva la función. La curvatura de una curva es cóncava, o también cóncava hacia abajo, cuando la tangente a dicha curva, en ese tramo, deja la curva por debajo de ella. La segunda derivada, que es lo que estudiaremos, es negativa en ese caso, es menor que 0. Y también tenemos aquellos puntos donde cambia de curvatura la función, es decir, pasa de una curvatura a la otra, da igual que sea de cóncava a convexa al revés, cuando cambia de curvatura, esos puntos se llaman puntos de inflexión y cumplen que la segunda derivada es igual a 0. La igualaremos a 0 y ahí es donde salen los posibles, insisto, los posibles puntos de inflexión. Esto es una condición que tiene que cumplir, pero además de ella usaremos que su tercera derivada, la siguiente, que es impar, sea diferente de 0, si no, no son puntos de inflexión. Empezamos con una función polinómica que es bastante sencilla de derivar, ¿verdad? La que nos ofrecen es x a la cuarta menos 6x cuadrado. No nos entretendremos en máximos y mínimos, solamente curvatura y punto de inflexión. Para ello lo que hacemos es estudiar la primera derivada. Una vez que tengo la primera derivada, ya sabéis, el 4 lo paso delante y le resto 1 al exponente, 4x al cubo. De menos 6x cuadrado será 6 por 2, 12, y x elevado a 1, esta es la primera derivada. De allí ya sabéis que podríamos extraer los posibles máximos y mínimos igualando a 0. Pero vamos a por la segunda derivada, que es lo que queremos trabajar, la curvatura. F segunda de x, la segunda derivada, no es otra cosa que volver a hacer la derivada de la primera. Bajamos el exponente, ¿verdad? 4 por 3, 12, y x elevado al cuadrado, una unidad menos. Y la derivada de menos 12x es menos 12. Bueno, ya tenemos la segunda derivada. Si quiero encontrar los posibles puntos de inflexión, lo que hago es igualarla a 0. Y entonces escribimos la ecuación que nos queda. 12x cuadrado menos 12 igualado a 0. Transponiendo el 12 y el otro 12, me queda que x cuadrado tiene que ser 1 para que suceda esto. Luego x puede ser más o menos 1. Y ahí tenemos los posibles puntos de inflexión. Para saber si realmente lo son, podemos hacer el estudio de la curvatura y también la tercera derivada. Vamos a empezar haciendo la tabla para conocer la curvatura de la función y con ello luego estudiamos si lo son o no lo son. En la tabla escribimos los puntos que nos han igualado en la segunda derivada a 0, el menos 1 y el 1, y si hubiera algún punto donde la función no esté definida, por ejemplo, si hubiera denominadores o logaritmos o raíces cuadradas, también habría que incluirlos, porque ahí suceden cosas raras, vamos a decir, ¿verdad? Hay que tenerlos en cuenta porque las curvas ahí hacen cosas que no se pueden trabajar con las derivadas, pues no existen allí. En el menos 1 y en el 1, la segunda derivada, escribo, coinciden que vale 0, lo pongo así. Estudiamos el valor de la segunda derivada antes del menos 1. Para ello nos venimos a la segunda derivada. Por ejemplo, tomando el menos 2, haríamos menos 2 al cuadrado, 4. Por 12, 48. Si le resto 12, va a quedar una segunda derivada positiva. Y hemos dicho que si la segunda derivada es positiva, nuestra función, escribimos la función f, tiene una curvatura hacia arriba, cóncava hacia arriba o también convexa. Acordaos, positivo es como si estuviera contenta la función, en positivo está. Vamos con los valores entre menos 1 y 1, el 0 podríamos tomar. 12 por 0 da 0, si le resto 12 resulta que queda un valor negativo. ¿Qué sucedería en este caso?
pues que será cóncava hacia abajo. Ya tenemos dos posiciones de la función. Y aquí habréis adivinado algunos ya que si la curvatura va hacia un lado y luego cambia, pues aquí parece que va a haber un punto de inflexión. Lo dejamos ahí todavía y lo trabajamos con la tercera derivada. Después del 1 podríamos tomar por ejemplo el 2, sustituimos 2 al cuadrado 4, 48 menos 12 da positivo. Hacéis los cálculos despacio para obtener, si queréis, el valor. Sale positivo, significa que es positiva la segunda derivada, indica que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, aquí que cambia de curvatura, parece que en el 1 también vamos a tener otro punto de inflexión. Vamos a hacerlo de manera analítica. Calculamos su tercera derivada. La tercera derivada nos da 24x. Esto queda 0 derivado. Y entonces ahora vamos a calcular cuánto vale en el menos 1. Y si resulta que es diferente de 0, ahí tenemos que es un punto de inflexión. Calculamos la tercera derivada en el menos 1. Resulta que da 24 por menos 1, menos 24. Como es diferente de 0, ya podemos escribir aquí que tenemos un punto de inflexión, en el menos 1. Y en el 1, el otro valor que nos había dado 0, posible punto de inflexión, por ser la segunda derivada, ahí lo tenemos, igual a 0, vamos a trabajar la tercera derivada, 24 por 1 da 24, que es diferente de 0 también, por lo tanto, aquí tenemos otro punto de inflexión. Y con esto ya hemos estudiado los puntos de inflexión, que suceden en el menos 1 y en el 1, y la curvatura. Aquí podríamos escribir que f es cóncava hacia arriba, y escribimos los intervalos, desde menos infinito hasta menos 1, unión, otro intervalo, que es desde el 1 hasta el infinito. Eso es la curvatura de la función. Y la función es cóncava hacia abajo, y el intervalo que tenemos es desde menos 1 hasta 1. Podemos añadir que los puntos de inflexión son x igual a menos 1 y x igual a 1. Voy a escribir otro ejemplo de otra función, lo intentáis y luego ponemos la solución. La función que vamos a estudiar es x por e elevado a x. Haced la primera derivada, la segunda, la igualamos a 0 y trabajamos la concavidad y convexidad de la función. Ya os he escrito las derivadas que he calculado despacio y sobre todo recordad que si podemos extraer algún factor común, por ejemplo e elevado a x, se queda mucho más reducido para la hora de hacer cuentas en las derivadas igualadas a 0. En este caso la primera derivada no la trabajamos, para máximos y mínimos sí que habría que hacerlo. Vamos con la segunda derivada. Si yo quiero calcular los puntos de inflexión y la curvatura, lo que hacemos es igualar mi segunda derivada a 0. Y aquí tenemos que recordar, yo creo que ya en este nivel lo domináis, que toda función exponencial es positiva siempre. Por lo tanto, si yo tengo elevado a x, eso nunca se va a poder anular. Sin embargo, este factor x más 2 sí que se puede anular. ¿En qué valor? Seguro que habéis escrito x igual a menos 2. Por lo tanto, este punto es un posible punto de inflexión. Para ello trabajamos la tabla con los valores de la segunda derivada, incluyendo aquí los valores que me han salido 0 y los que no están en el dominio, aquellos donde la función no existía. En este caso tampoco hay denominadores ni raíces cuadradas, por lo tanto solo hay que trabajar con el menos 2. Y lo que hacemos es ver cuál es el valor de la segunda derivada en esos puntos. En este caso sale 0, posible punto de inflexión, ¿verdad? En el menos 3 sustituyo en la segunda derivada y queda este valor que es positivo por ser una exponencial. 2 menos 3 da negativo, por lo tanto da negativo. Y ya todos habréis dibujado, espero, pues que la función, al ser su segunda derivada negativa, es cóncava hacia abajo. En el caso de la derecha del menos 2, pues podemos tomar el 0, por ejemplo, y al sustituir da positivo. Esto da 1, que también ya lo sabíamos que era positivo. Total, resumen, positivo. ¿Qué significa? Pues si es positivo, tenemos una función convexa o cóncava hacia arriba. Pues lo que sabemos, si cambia de cóncava a convexa, parece que aquí va a haber un punto de inflexión. Pero nos aseguramos con el teorema que nos dice
que la tercera derivada tiene que ser diferente de 0, una derivada impar tiene que salir. Pues sustituyo el valor menos 2 en la tercera derivada, obteniendo 3 menos 2, que es 1, por e elevado a menos 2. E elevado a menos 2 por 1. Total, que esto es diferente de 0. Y esto es lo que nos indica que tengo un punto de inflexión en el menos 2. Si queréis escribir la curvatura, pues diremos que f es cóncava hacia abajo en menos infinito, menos 2. Y también tenemos que f es cóncava hacia arriba desde el menos 2 abierto hasta infinito. Y eso sería la curvatura de la función. Vamos con otro ejemplo, a ver si queda ya totalmente claro. Bueno, pues la función que os propongo es logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. Aquí sí que me aparecen denominadores en la derivada, pero yendo despacio funciona esto. Os dejo que paréis el vídeo y os propongo la solución. Vamos con la solución. Estas son las derivadas que quedan, f', f segunda y f tercera, ya sabéis, para comprobar si el punto es de inflexión realmente. Si no os ha quedado tal y como está aquí, os voy a poner enlace para algunos vídeos de derivadas que vayáis practicando. Esto consiste en hacerlo despacito y utilizar las reglas de la derivación. No tiene mucho misterio. Ordenado, despacito y funciona. Bueno, pues hemos dicho que no íbamos a estudiar los máximos ni mínimos, que se hacen con la primera derivada, ya tengo más vídeos sobre eso. Lo que voy a estudiar es la curvatura, y para ello lo que hago es igualar la segunda derivada, que la tengo aquí, a 0. En este caso, si yo igualo 8 menos 2x cuadrado, todo ello partido x cuadrado más 4 al cuadrado a 0, ya sabéis que esto, al transponerlo, se anularía y queda 8 menos 2x cuadrado igual a 0. Lo hacéis despacito, transponiendo, y me queda que la x cuadrado vale 4, o lo que es lo mismo, que x puede ser más y menos 2. Estos son los dos posibles, repito siempre lo de posibles, puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque anulan la segunda derivada, pero deberemos comprobarlo en la tercera derivada. Para ello podemos hacer la tabla con los valores correspondientes que han anulado la segunda, el menos 2 y el más 2, y añadir también, si los hubiera, los puntos donde no está definida la función. En este caso, x cuadrado más 4 es siempre positivo, luego el neperiano está definido para cualquiera de los valores reales de x. Calcularemos el signo de la segunda derivada, y según sea el signo, vemos si es cóncava o convexa. En el menos 2 sabemos que sale 0, en el 2 también sale 0, vamos a ver en los intervalos que se han formado. En el menos 2 hacia la izquierda podemos tomar el menos 3 y sustituir aquí en la segunda derivada. Menos 3 al cuadrado da 9. Si lo multiplico por menos 2 da menos 18. Y 8 menos 18, el numerador sería negativo. Como el denominador hay un paréntesis al cuadrado que siempre es positivo, resulta que aquí tengo una segunda derivada negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mi función, si hemos hecho todos los cálculos bien, será cóncava hacia abajo. Ahí lo tenemos. Derivada segunda negativa. Entre el menos 2 y el 2 puedo sustituir el 0, que es muy sencillo a la hora de calcular. Menos 2 por 0 da 0, 8 menos 0 es 8, total, positivo. ¿Qué significa de mi función? Pues resulta que la función en este caso, la segunda derivada es positiva, será convexa. Y aquí ya estamos adivinando que entre una función que es cóncava y convexa parece que aquí hubiera un punto de inflexión. Pero para ello, la tercera derivada. A la derecha del 2 trabajamos, por ejemplo, con el 3. 3 al cuadrado 9, menos 18 me da negativo, pues efectivamente, tal y como algunos tendréis ya en el cuaderno, esto queda función convexa, aquellas que las tangentes están siempre por debajo de mi curva. Pero vamos a calcular realmente, de manera analítica, si ahí hay puntos de inflexión, y para ello calculamos la tercera derivada en el menos 2 y también la tercera derivada en el 2, que son dos posibles puntos de inflexión. Sustituimos aquí y resulta que el menos 2, esto quedaría menos 8, negativo, aquí queda 4 menos 12, negativo, total, positivo. No se anula, ¿verdad? Por lo tanto, esto es diferente de 0. Y ya puedo escribir que aquí tengo un punto de inflexión. Importante esta comprobación.
Y en el 2, pues si hacéis la cuenta, sucede lo mismo. 4 menos 12 no se hace 0, esto tampoco significa que la tercera derivada, que es una derivada impar, es lo que nos dice el teorema, una derivada de orden impar, resulta que también es un punto de inflexión. La concavidad y convexidad la podéis escribir y aquí he metido un zarpazo, lo corrijo, por Dios, que alguien habrá puesto un... Ahí lo tenemos. Derivada segunda negativa, la función es cóncava hacia abajo. Y con esto terminamos la explicación. ¡Un saludo!